tenía razón. Y fue hace muchas décadas. Voy a saltaros de tema. Voy a hablar de datos, pero no de estos ciberdatos, sino de datos reales. Económicos. Sí, datos del IFO, datos de confianza empresarial en Alemania negativos. Sí. Bueno, no son tan negativos. Depende de lo que mires, pero la expectativa, no tan positivos, la expectativa sobre todo, eso es. Bueno, o sea, son negativos en tanto que siguen en negativo, pero es verdad que son mejores de lo que se esperaba. Aún así da la sensación de que para las empresas en Europa hay como una especie de crisis por venir y Alemania esperaba que fuera más gorda de lo que parece que vayan a tenerla. Esto es un poco el sentir. Es que Alemania veía venir una ola tremenda sobre sí, no solamente marcado con la energía, sino también con las relaciones que tiene Alemania, que tenía con Rusia y que tiene con China, ¿no? Alemania es uno de los principales inversores en China. Entonces, de alguna forma, ve que la geopolítica va recortando su capacidad de acción al margen de los mercados anglosajones. Pero es verdad que lo que estamos viendo con estos datos es que son un poquito mejores que los que había, son peores de lo que se esperaba y además hay algunas preocupaciones que tenían los alemanes hace unos meses que ya se han tranquilizado. Sin embargo, lo que se ve clarísimamente es una falta de dinamismo, es decir, eso claramente Europa está en shock. O sea, si nosotros comparamos cómo estaba la Unión Europea hoy, cómo estaba hace 2 años, claramente ahora mismo estamos en shock. Y luego es verdad que las proyecciones futuras son más positivas. Es decir, al final el ser humano se adapta a las situaciones cambiantes. Y ahora mismo en Europa y en el mundo estamos en una situación cambiante brutal. Sí, yo creo que lo ha explicado José Luis muy bien, no eran ni tan buenos como se esperaba, ni tan malos como podían haber sido, pero en cualquier caso lo que sí demuestra es que Alemania está flirteando con la recesión sistemáticamente, parece que la está sorteando. Según los datos de las previsiones del BCE, va a haber recesión en Alemania este año. Sí, es verdad que no están actualizadas las previsiones, y luego, desde el invierno pasado, y luego son recesiones de aquella manera. Bueno, 0,1. 0,1. Bueno, quiero decir, sí, pero esto tiene que ver también con la perspectiva de crecimiento, que creo que no se están despejando todas las incertidumbres. Alemania pensaba que iban a ser mejores los datos, entre otras cosas, por la apertura a China y por el tirón que podía tener la demanda de todos los productos alemanes, que como decíais, pues tiene una gran exposición, digamos, al mercado chino. Esto no ha sido tal, porque la apertura a China no ha generado ese incremento económico y, por tanto, en este mundo globalizado, pues no ha tirado tanto de Alemania. Esto hace que no estemos tan mal como hubiéramos podido estar sin esa reapertura, pero desde luego no estamos generando el crecimiento necesario para poder prever una salida, o por lo menos que no va a haber una recesión en la eurozona, teniendo en cuenta además que el Banco Central Europeo todavía le queda recorrido, al contrario de la FED, ¿no? Para subir esos tipos de interés. Uy, al contrario de la FED, quiere decir que no ve más subidas en la FED. Sí, pero quiero decir, las subidas de la FED se han ralentizado, se ralentizan y veremos si a finales de año o a principios del que viene pueden empezar a pensar en bajar, pero desde luego pues es una posible subida de 0,25 la próxima, es lo que se puede, pero ya estamos en otra situación de política monetaria, no estamos en una situación de vamos a subir 0,50 pase lo que pase la caída del SVB cambia la política monetaria en el mundo y estamos empezando a ver una relajación. Puede ser que estemos llegando ya al pico. El viernes estuve en una conferencia del Colegio de Economistas de Madrid, donde estuvo Luis de Guindos, explicando un poco cómo veía el futuro de la Unión Europea de acuerdo con las decisiones que están tomando en el Banco Central Europeo. Y nos lanzó a un auditorio de más de 300 economistas, nos lanzó 3 mensajes, ¿no? Primero, que el 2% de inflación era un mandato que ellos iban a cumplir hasta las últimas consecuencias. Segundo, que lo que tengan que subir los tipos van a subir y pueden seguir subiendo. Y de hecho anunció que iban a subir porque además se ha visto que cuanto más suben los tipos, más eres capaz de actuar sobre la inflación. Y tercero... ¿Y esto la parroquia asintió? Bueno, a ver... Lo digo porque tenemos una inflación, por ejemplo, España, 3,3 en el general, 7,5 la subyacente, y tenemos datos esta semana. No sé cómo lo ve Luis de Guindos. El tercer punto que él dio es que la subyacente está desbordada. Además es que la subyacente está afectada, como todos sabemos, por lo que consumimos en el día a día, por los alimentos... Perdónenme, pero las subidas de tipos deberían de acabar con la inflación subyacente. Pues fíjate que... Es justo donde en teoría son más pertinentes. De la conversación que tuvimos, o que se dio, era como si estuviéramos hablando de 2 inflaciones. La inflación general
y la subyacente. Y como que la subyacente para algunas personas del Banco Central Europeo, siendo importante, no era lo importante. Pues es cuando mi es bolsillo, lo importante para los ciudadanos, con lo cual también eso es una demostración de que los líderes de la economía europea no saben o no quieren saber qué es lo que nos preocupa a los ciudadanos normales de la Unión Europea. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que estáis comentando efectivamente de la inflación subyacente y la observable o la normal. La de toda la vida, digamos. La de toda la vida es la que va recogiendo esos shocks inflacionarios. Marzo de 2023 era donde el efecto base de marzo de 2022, que era donde empezaron a subir, iban a empezar a modificarse, y por eso la inflación ha caído tanto en España, no porque, es decir, es el efecto base que ha jugado esta vez a favor. Sí, el porcentaje se mueve, es que cuidado porque decimos, esto lo pero explicamos es la segunda ronda, es que claro, estamos en segunda ronda ya, estamos en los salarios. Cuando hablamos de que la inflación cae, en todo caso, no hablamos de que la inflación caiga. No, que crece menos. Sube un 3,3. Eso es. Claro, cae desde el porcentaje de subida del año anterior. Cae lo que sube, eso pero efectivamente. Entonces, la inflación observable, esa necesariamente iba a caer, digamos, en su tasa de crecimiento. Hombre, es que si no, ya no es que estuviéramos en guerra en Ucrania. No, ya era pero quiero decir, porque el componente energético ha ido reduciéndose y, por tanto, desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023, ese componente energético ha desaparecido y, por tanto, en el IPC, que es la inflación observable, ya no se ve. ¿Y en eso qué tiene que ver el BCE? Claro, en esto el BCE pues tiene más que ver, como hemos dicho aquí, o por lo menos yo he defendido, los topes al gas, las regulaciones que han permitido subvencionar ciertos combustibles. Ha tenido más la regulación, más efecto las regulaciones de los gobiernos que todas las subidas de tipo juntas. Ahora hay que diferenciar, o sea, hay que mirar la segunda parte, porque ya no viene por una cuestión energética fundamentalmente, sino por estos efectos de segunda ronda que tienen que ver con un conflicto distribucional. Esto es, la inflación es un conflicto de distribución. Tanto trabajadores como empresas están tratando de recuperar esa pérdida de poder adquisitivo. Las empresas subiendo márgenes, los trabajadores todavía no. Ya están amenazando los sindicatos, por lo menos en España, pero ya está habiendo huelgas en Inglaterra, está habiendo huelgas Alemania está pidiendo algunos 14%. Exactamente. No, se ha subido un 11,8 el salario. Y por eso, precisamente, el Banco Central Europeo tiene que o va a seguir subiendo, porque lo que necesita contener, básicamente, no son los márgenes empresariales, que parece que al Banco Central Europeo no le importan absolutamente nada, que son los que están tirando ahora la inflación, sino lo que tiene que contener son las futuras demandas salariales para evitar esa espiral. Y que, bajo mi punto de vista, es el objetivo del Banco Central, que sean principalmente la masa salarial la que soporte el coste de la inflación. A ver, que estás diciendo muchas cosas, Iván. ¿Son los márgenes empresariales los que están elevando la inflación? Bueno, desde luego son los datos que tenemos, ¿no? Los datos que tenemos nos están diciendo que mientras que los salarios no han tenido un incremento o que están creciendo por debajo del 2, los márgenes empresariales en ciertas industrias, son los que están tirando para arriba la inflación, o por lo menos, digamos, no tenemos datos para afirmar que son los salarios, y sí tenemos datos para afirmar que los márgenes pueden llegar a estar explicando hasta el 60 o 70% de los últimos ingresos. Y aun comprando eso, ¿qué? Quiero decirte, entonces lo topamos. Bueno, lo topamos, no, si queremos, esto lo hemos debatido aquí, ¿no? Si queremos atacar los efectos de segunda ronda, entonces tienes que atajar dos cuestiones: las peticiones salariales y los márgenes empresariales. Claro, las peticiones salariales ya están capadas, nadie está hablando de pacto de rentas, porque la solución de mercado está naturalmente favoreciendo los márgenes empresariales y penalizando los salarios. Entonces ya está ocurriendo ya está ocurriendo, ya se están moderando o generando pérdida de poder adquisitivo a los salarios. No así a ciertos márgenes empresariales de ciertas empresas que son las que están contribuyendo al incremento de estos precios. A ver, hay sectores que han sido beneficiados, igual que otros perjudicados, tanto por la pandemia como por la invasión de Ucrania. Y es verdad que siempre es más noticia aquella empresa que tiene grandes márgenes empresariales y grandes resultados que aquella empresa que tiene que cerrar y que no tiene dinero para continuar. Entonces, en ese contexto, es verdad que muchos trabajadores que ven cómo se está subiendo la hipoteca, está subiendo la cesta de la compra, está subiendo la gasolina, está subiendo la electricidad, pues en ese contexto es natural que estos trabajadores,
a través de los sindicatos, pidan ese incremento que de alguna forma intente neutralizar el incremento de los costes de todo esto que ha sido causado en parte por la pandemia, en parte por las decisiones del Banco Central Europeo y en parte por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, en este totum revolutum, una vez que tú empiezas a subir el salario en unos sectores, y empezamos siempre con el sector público y luego con las grandes empresas, pues todo el mundo se quiere apuntar a esto. Pero lo que está claro es que si no somos capaces de controlar la inflación, y en esto el vicepresidente del Banco Central Europeo ponía los ejemplos de las inflaciones de 2 dígitos de hace tiempo, de hace mucho tiempo, algunos lo recordamos, cuando la inflación podía ser el 20 y tantos %, si no ponemos coto a esa inflación, todo lo demás salta por los aires, porque cualquier economía con inflación desbordada, da igual lo que hagas, porque sale perdiendo los trabajadores, las empresas y todo el mundo. Entonces, no es fácil el mandato que tiene el Banco Central Europeo, pero es que es su razón de ser. Ya, no, o haces eso, o qué haces. No, ya sí, yo lo entiendo, pero también es incluso discutible si la inflación, o sea, yo entiendo que la inflación a partir de un cierto punto es absolutamente sangrante. Pero también es discutible si no tener inflación es beneficioso. Por ejemplo, miremos Japón, ¿no? Y de hecho... Llevan 20 años con un problema que es justo el contrario, que es nadie invierte en nada, nadie compra nada, salvo las propias políticas de adquisición de deuda pública, que son prácticamente obligatorias, donde el gobierno te viene. Pero en España hemos tenido años con inflación negativa. Claro. Y eso también es un problema. Pero lo que pasa es que es más fácil explicar el problema de la inflación elevada que explicar el problema de la no inflación. Por lo que tú dices, porque... cualquiera que no ve una posibilidad de ganar se queda parado. Exacto. Entonces, yo creo que ahora mismo la situación de la Unión Europea es una situación donde hay oportunidades, para la inversión. En ese sentido, España tiene que tomar algunas decisiones diferentes a las que está tomando para atraer esa inversión internacional, y a partir de ahí, esa entrada de capital, esa entrada de inversión, te hace que tú puedas subir salarios, puedas crear empleo y creas más riqueza. Es decir, las personas que tienen salarios altos y tienen trabajo gastan más que la gente que está en el paro. Sí. A mí me gustaría recoger una cosa que decías, José, que es precisamente esta... Evidentemente que tener o intentar tener tasas de inflación no muy elevadas, o por lo menos lo que llamamos estabilidad de precios, que estabilidad de precios puede ser al 10%, al 2% o al 0%. Lo que tú quieras. Entonces, la estabilidad de precios, que es el mandato del Banco Central Europeo que le damos en los tratados, lo que ocurre es que al Banco Central Europeo se le ha dado demasiado poder. Concretamente ha sido él el que ha definido qué significa estabilidad de precios y ha relegado la estabilización del output o la estabilidad financiera a un segundo plano hasta desaparecer, porque en sus estatutos, que fueron ellos los que lo aprueban, deciden que es un 2%, vete tú a saber por qué, y deciden no dar ningún peso a la estabilización del output y a la estabilización financiera. Eso nos ha hecho que en 2007 tengamos una crisis gigantesca porque estaban mirando la inflación, pero no las burbujas que se estaban creando. Posteriormente hemos tenido problemas a la hora de generar tasas después de la inflación, después de la crisis de 2007, ¿no? Hemos generado tasas deflacionarias o presiones deflacionarias, y el Banco Central Europeo tiene un problema a la hora de implementar su política monetaria. ¿Por qué? Pues porque tiene 20 países en estos momentos con diferentes situaciones económicas. No es la FED. Bueno, absolutamente diferente. Y esto le hace ser mucho más inmóvil y ser mucho más incapaz de generar estabilización del output, que es lo que está ocurriendo. Perdona, si me permites, porque ha comprado un porrón de deuda, sobre todo de gobiernos, y el balance del Banco Central Europeo se ha multiplicado por 3. Todos los balances de Entonces, claro, esto tiene una repercusión. Al final, multiplicar el balance por 3 me parece que ha sido, es como imprimir dinero. Tú no imprimes físicamente dinero, pero ese balance al final convierte en dinero, entre otras cosas, toda la deuda que a nosotros nos ha venido muy bien. Es decir, España le ha venido muy bien que el Banco Central Europeo comprase la deuda. Ya dijo también en esta conferencia que ya desde hace unos meses ha dejado de comprar esa deuda, o sea, compran menos deuda de la que se amortiza, y eso es lo que está haciendo, retirando esa parte del balance, y a ver si se puede reducir el balance. Difícil tarea la que tiene el Banco Central Europeo, difícil tarea la que tiene la FED, y esto es la economía, es decir, explicar a toro pasado por qué has hecho lo contrario de lo que tenías que haber hecho.